Bienvenidos nuevamente con ustedes, mi nombre es Aníbal Maller y esta vez para resolver el examen del ingreso escolar nacional de la Universidad Nacional de Ingeniería este año 2023-1. Vamos a revisar las preguntas que han venido en esta oportunidad y la primera nos dice que se tiene una porción de agua de 2 litros a 20 grados Celsius en un recipiente de calor específico, dice despreciable, o sea, eso quiere decir que el recipiente no absorbe, no gana ni pierde calor, y se le añaden 4 litros de agua más caliente. Cuando tenemos estos problemas de mezcla, lo común es hacer este pequeño esquema lineal donde a la izquierda van las sustancias de menor temperatura o los cuerpos de menor temperatura y hacia la derecha los de mayor temperatura. Dice que tenemos una porción de 2 litros de agua. Lo que hay que poner es su masa. Nosotros debemos recordar que cada litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Recuerda que 1 litro de agua, ahí hay una masa contenida en ese volumen de 1 litro y la masa contenida en el caso de agua es 1 kilogramo. Recuerda que esta propiedad solo se cumple en el agua. Cuando tienes 1 litro de agua, ahí hay 1 kilogramo, pero si fuera aceite o fuera otra sustancia, obviamente esa equivalencia no se va a dar, esa relación no se va a dar. Entonces, en este caso tenemos 2 litros de agua, voy a poner así, entonces tenemos una masa de 2 kilogramos, que está a la temperatura de 20 grados Celsius y se combinan con 4 litros de agua. En 4 litros de agua también hay 4 kilogramos y esto está más caliente. Me ponen varias proposiciones como para practicar las diferentes opciones. La primera proposición me dice que la temperatura de la mezcla va a ser 60, va a estar más o menos por acá, si la temperatura del agua caliente fuera 70. Así que vamos a probar con la primera proposición. Vamos a suponer que la temperatura del agua más caliente fuera 70 grados Celsius y vamos a verificar si la temperatura de equilibrio, según lo que nos dice el problema, la temperatura de equilibrio es 60. Si cuando la temperatura del mayor es 70, la de equilibrio nos sale obviamente 60, entonces esa proposición será verdadera. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Esto se resuelve de la siguiente forma. Cuando tú mezclas de esta manera, y esto es parte de una experiencia cotidiana, siempre al combinar un cuerpo caliente con uno frío, el cuerpo caliente se tiende a enfriar, baja su temperatura, y el cuerpo frío se comienza a calentar, aumenta su temperatura. Al aumentar la temperatura va a ganar un calor que le podemos llamar Q1, y al momento de enfriarse, vamos a ponerlo a ver con este color, Q1, y al momento de enfriarse va a perder un calor que le podemos llamar Q2. La teoría nos dice que cuando tú tienes mezclas de esta manera, por conservación de energía, la suma de calores debe ser cero. Esa es la regla general. En toda mezcla, con cambio de fase, con variación de temperatura, siempre la suma de calores es cero. Vamos a hacer la forma correcta. El calor 1 se calcula de esta manera. Si de repente alguien no lo recuerda, vamos a poner aquí que hay varias formas de calcular el calor y una de ellas es multiplicar la masa por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura, y recordemos que variación es temperatura final menos inicial. Vamos a reemplazar entonces usando esta expresión en estos calores. El calor 1 de esta primera masa sería, la masa 1 sería 2 kilogramos. Como es agua, podemos usar el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado Celsius. Y la variación de temperatura será final menos inicial. Esta flechita justamente es para saber que esto es final menos inicial, así que podemos poner la temperatura de equilibrio menos 20. La masa la voy a dejar ahí en 2 kilogramos porque como vamos a despejar se va a ir cancelando, entonces eso de las unidades no va a haber problema con ella. Más el calor 2 sería de esta manera, la masa aquí también la vamos a dejar en 4 kilogramos, el calor específico del agua también es 1 y la variación, mira, para eso va la flecha, esta segunda masa se enfría, entonces es final, temperatura final menos temperatura inicial y eso nos da igual a 0. Aquí quiero aprovechar porque en algunos lugares se enseña calor ganado igual a perdido y entonces cuando se igualan calores hay que tener cuidado con esto. Si esto lo pasamos al otro lado, ojo, si lo pasamos hacia el otro lado, esto pasaría con signo menos.
Como esto pasa acá al otro miembro con signo menos, ese menos que está fuera de este paréntesis invierte las temperaturas y quedaría 70 menos T. Entonces, cuando tú iguales calor ganado igual a calor perdido, si es que así lo hacen de repente en el centro de preparación donde has estado, debes tener cuidado que siempre se pone la temperatura mayor menos la menor. Eso es a veces el problema que hay cuando uno utiliza diferentes métodos. Siempre lo importante es usar una sola teoría y como lo hemos hecho ya en la teoría de este canal, la idea es usar suma de calores igual a masa, calor específico, variación de temperatura. La variación siempre es la final menos la inicial. Siempre uso lo mismo, no tengo por qué confundirme. Voy a usar siempre lo mismo y de ahí voy a despejar. Bueno, aquí mira, todas las unidades, las masas se van a cancelar. La única T que va a quedar va a ser en grados Celsius. Las unidades de calor específico también se cancelan. Esto me quedaría así entonces. Sería esto 2T menos 40. Acá me quedaría 4T menos 7 por 4, 28, igual a 0. Y de ahí despejamos. Esto te quedaría 6T. Y al otro lado te quedaría 280 y 40 sería 320 que pasa sumando al otro miembro. Bueno, aquí podemos despejar un poco y la temperatura me va a quedar 160 sacando la mitad entre 3, que aproximadamente es 53,333 grados Celsius. Esa sería la temperatura de equilibrio si es que la temperatura es 70. Por lo tanto, a la primera proposición nosotros vamos a decir que es falsa. Voy a aprovechar este ejercicio para enseñarte un método práctico que es el siguiente. Cuando tú mezclas así la misma sustancia con diferentes temperaturas y diferentes masas, y ojo, la misma sustancia y sin cambios de fase. Eso es importante cuando tú aplicas métodos prácticos. Muchas veces en los libros e incluso en algunas clases aparecen los métodos prácticos, pero no se especifica cuándo vale y cuándo no vale. El estudiante aplica para todo y a veces no va a cumplir. Entonces, ¿cuándo se aplica esto que te voy a enseñar? Cuando tienes la misma sustancia, puede ser agua con agua, aceite con aceite, oro con oro y no hay cambios de fase. Se puede aplicar este método práctico. La temperatura de equilibrio va a calcularse así: masa 1 por temperatura 1, masa 2 por temperatura 2 entre la suma de masas. Puedes tú verificar, la masa 1 sería 2 por la temperatura 20, el primero te quedaría entonces 40, masa 2 por temperatura 2, te quedaría entonces 7 por 4 sería 28, 283, la suma de las masas que vale 6. Como puedes verificar, te sale 320 entre 6, que sería lo mismo que está acá, y como ves, la respuesta va a ser la misma, 53,3 grados Celsius. Este método práctico vamos a usarlo para el segundo caso. En la segunda proposición me dicen, si la temperatura del agua caliente fuera 60, entonces me dicen la temperatura de la mezcla sería 47 grados. Bueno, ya tenemos la idea de este ejercicio, podemos hacerlo de forma semejante. Tenemos por aquí una masa de 2 kilogramos que está a 20 grados Celsius. Tenemos una masa de 4. Pero ¿qué pasaría si ahora me dicen que la temperatura del agua caliente es 60? Si esta temperatura fuera 60, la pregunta es ¿cuánto sería la temperatura de equilibrio? Me doy cuenta que cumple las mismas condiciones, las mismas sustancias, no hay cambio de fase. Podemos entonces aplicar el mismo método, temperatura de equilibrio, usando esta expresión sería masa por temperatura 1, esto sería 2 por 20 sería 40, masa 2 por temperatura 2 sería 4 por 60, sería 6 por 4, 24, 240, entre la suma de masas, que eso sale 6. Operamos, esto te sale 280 sobre 6, simplificando un poco es 140 entre 3, y eso efectivamente 140 entre 3 no sale 140 entre 3
Efectivamente me sale 46,666 grados Celsius, lo cual puede decirse que se puede reemplazar por 47. Entonces, a la segunda proposición le vamos a poner verdadera. En la tercera proposición también podemos recurrir a algo semejante. Dice, ¿qué pasa si los 2 litros de agua que están a 20 grados Celsius lo mezclamos ahora con 3 litros a 80 grados? Bueno, como ya tenemos el método práctico, podemos entonces aquí aventurarnos a hacer lo mismo. Tenemos una masa de 2 a 20 grados Celsius, una masa, nos dicen ahora, de 3 litros de agua, o sea, serían 3 kilogramos. Recuerda, cada litro contiene una masa de 1 kilo, cada litro 1 kilogramo, 3 litros 3 kilogramos, y esto dice que está a 80 grados Celsius. Entonces vamos a hallar la temperatura de equilibrio, un poco por intuición. Si tengo más masa de la sustancia caliente, lo que va a pasar es que la temperatura de equilibrio, de hecho, no va a estar aquí pues en la mitad, sino más cerca de la temperatura mayor. Cuando me dicen que la temperatura de la mezcla es 30, yo casi, si soy un postulante, puedo intuir que esa no va a ser la respuesta, pero aquí estamos para llegar a la solución, así que vamos a hallar esta temperatura de equilibrio, cuánto nos sale. Vamos a aplicar nuevamente el método práctico, sería la masa 2 por la temperatura, perdón, masa 1 por temperatura 1 sería 20, masa 2 por temperatura 2 sería 3 por 8, sería 24, sería 240 entre la suma 6. Como te das cuenta, mira, son los mismos resultados, la multiplicación sale la misma, entonces la temperatura te sale aproximadamente 46,6 grados Celsius. Aquí nos dice si es 30, entonces esta proposición sale falsa. La respuesta entonces al problema sería falso, verdadero, falso. Esta sería la respuesta al problema. Y la pregunta nos dice cuáles son las verdaderas. La respuesta es que la única verdadera, tu respuesta debe haber sido que solo 2 es verdadera. En la pregunta número 2 tenemos que calcular la magnitud de esta fuerza TP. Bueno, acá le han puesto TP, yo le he puesto tensión simplemente, pero ponían TP en la pregunta original. Dice, con la que debemos jalar ese cable que pasa por la polea para que este bloque, ¿no?, se mantenga en equilibrio, para que este sistema esté en equilibrio. Me dice que la magnitud de este cuerpo A, todo esto viene a ser el cuerpo A. Vamos a ponerlo por aquí. Todo esto es el cuerpo A. Dice que todo este cuerpo A se mantiene en equilibrio, pesa W, este bloque A pesa W, y cada una de las cuerdas tiene la misma tensión. Cuando te dicen que un sistema está en equilibrio, lo que hay que pensar siempre es en la estática, hacer primero un diagrama de cuerpo libre, y una vez que hago diagrama de cuerpo libre tengo que buscar pues aplicar primera o segunda condición de equilibrio. Ya sabes también, lo he visto, lo he planteado en varios ejercicios anteriores, piensa siempre en aplicar la primera condición. Si en el caso no te sale, pasas a la segunda, si no, obviamente no estés pasando a la segunda por gusto. Bien, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, voy a empezar de esta manera. Aquí más o menos vamos a tomar el punto medio, acá aproximadamente, esto debe estar por aquí, aquí debe haber un peso, el peso de este bloque que dice que es W, aquí hay una fuerza que está jalando, esa fuerza va a ser la misma que está por acá, voy a llamarle ahí una tensión T o TP como le han llamado. Al final dice hallar cuál es la magnitud de la tensión T, creo que esa P se ha escapado porque la otra tensión no tenía nada. O posiblemente le han puesto para diferenciar de la otra, ¿no? En todo caso le vamos a poner TP para diferenciarla. Y dice que en estos 4 cables hay tensiones de valor T. Bueno, aquí le han puesto para ser TP para que se diferencie. Esta es la tensión que pasa por la polea y esta T son las tensiones de los cables. Sabemos que en todo cable siempre hay una tensión que está saliendo. Aquí debe estar saliendo y debe estar saliendo la tensión. Y según dato del problema, esas tensiones que están saliendo son T, T y T. Luego pienso en aplicar la primera condición de equilibrio y de repente
yo pienso, cuando el estudiante de repente se mecaniza mucho, a veces piensa de repente voy a descomponer arriba igual abajo, pero me parece que la intención de esta pregunta es para medir un poquito si el estudiante se concentra más en la teoría que en el mecanismo de solución. Muchos estudiantes cometen el error de más preocuparse en cómo se resuelve que en entender por qué se resuelve de esa manera. La idea aquí general es aplicar primera condición de equilibrio y la primera condición es que la resultante de fuerzas debe ser cero. Cuando vemos estas dos fuerzas que están acá opuestas y que tienen una inclinación alfa con la horizontal, debemos darnos cuenta que en realidad las dos están sobre una misma recta, ¿no? Las dos están en una misma recta, forman el mismo ángulo. Entonces, estas dos fuerzas, su resultante automáticamente tiene que ser cero. Lo mismo pasa con estas dos fuerzas, la resultante también tiene que ser, le vamos a poner 3 rayitas ahí. Y ahora estas dos fuerzas, para que la resultante siga siendo cero, tendrían que tener el mismo valor. Alguien por ahí podría decir, pues, oh, pero no me han dicho si este punto donde está el cable atado es el punto medio. Y es correcto, no lo dice, pero te dice que el sistema está en equilibrio y como el peso tiene que estar en el centro pues, del cuadrado, en el centro del rectángulo de la figura cuadrangular, entonces la tensión tiene que pasar por ahí necesariamente. Entonces, estos dos, para que estén en equilibrio, tienen que tener el mismo valor. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuánto es la tensión que pasa por la polea? La respuesta es W. La respuesta a la solución en este ejercicio sería que la tensión es W. En la pregunta número 3 tenemos un bloque que dice que inicialmente está en reposo, se le aplica, está en reposo sobre una superficie lisa, eso también es importante recordar, y se le aplica una fuerza horizontal constante de 20, o sea que en todo momento va a tener el mismo valor, la misma dirección, el mismo sentido. El trabajo dice que realiza esta fuerza en un intervalo de tiempo t, o sea, en este intervalo de tiempo, en esta parte, en el cual la rapidez cambia de 2 a 8. O sea, parte el reposo, pero desde aquí no estoy calculando el trabajo, sino de 2 a 8. El trabajo que realiza en ese trayecto, dato del problema, el trabajo dice que es, dato del problema dice que es 100 joules. Obviamente hay un desplazamiento en ese trayecto y con esos datos me piden calcular el valor del tiempo t. Bueno, para hacer esto debemos recordar que el trabajo, cuando la fuerza es constante, en este canal está también la teoría, hay dos casos, fuerza constante, fuerza variable. Cuando la fuerza es constante y la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, simplemente se multiplica fuerza por distancia. En este caso la fuerza vale 20, la distancia quedaría indicada y de ahí te sale la distancia 5 metros. Con esa distancia puedo calcular el tiempo y para eso puedes aplicar las fórmulas de cinemática que son así. El desplazamiento es la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Como en este caso todo ocurre en el eje de la Y, podemos poner que el desplazamiento entonces es 5i, todo está en el eje de la Y, la velocidad inicial es 2, la velocidad final es 8i, todo esto entre 2 y esto multiplicado por el tiempo. Acá te quedaría 5i con 5i, entonces como si se cancelara el valor del tiempo simplemente sale 1 segundo. Esa sería la respuesta. En la pregunta número 4 tenemos dos resistencias, dice, los extremos de dos resistencias de 12 y 15 se conectan, como ves, en este caso en paralelo. Se conectan en paralelo. Los extremos deben estar unidos si es que están en paralelos y esto se conecta a una batería. Me piden calcular cuánto es el valor de esa batería, cuánto es la diferencia de potencial o voltaje de esa batería, o fuerza electromotriz también se le llama, porque en este caso esa diferencia de potencial produce una corriente. Hay que recordar que el concepto de fuerza electromotriz se aplica solamente cuando hay corriente. Sabiendo que la potencia que disipa esta resistencia es de 3 watts. La potencia
en la resistencia de 12 es 3 watts. Aquí hay que recordar que cuando tú tienes un circuito en paralelo, ambas resistencias tienen el mismo voltaje y como ambas están conectadas a una misma batería, el voltaje es el mismo en las dos. Aquí recordemos que la potencia se puede calcular así: voltaje al cuadrado entre resistencia. La resistencia la resistencia es 12, voltaje desconocido al cuadrado entre 12 igual a 3. Este 12 pasa a multiplicar, sería 12 por 3, 36. Le sacamos raíz cuadrada y la respuesta sería 6 voltios. En la pregunta número 5 tenemos una carga de 200 kilogramos que dice se remolca, o sea, se está jalando por acción de una fuerza horizontal, como lo ves aquí, desconocida, y me dan como dato el coeficiente de rozamiento cinético, que es 0,25, y este proceso de remolcar la carga es con una velocidad constante. Dice que se remolca con rapidez constante de 4 metros por segundo. Bueno, aquí cuando dicen rapidez constante y esto está en una superficie horizontal, bueno, también vamos a notar o debemos nosotros deducir que se va a mover con la misma dirección y sentido, así que esta velocidad en general, esta velocidad va a ser constante. Entonces, si es constante, este bloque que estamos remolcando está en condiciones de equilibrio. A partir de eso nos piden calcular la potencia desarrollada. Si me piden la potencia desarrollada, número 1, la potencia desarrollada, tengo que acordarme de lo siguiente. La potencia se puede calcular trabajo entre tiempo o puedo calcularlo también fuerza por velocidad. Trabajo sobre tiempo no me conviene porque no tengo la distancia, como tengo la velocidad me convendría hallar la fuerza, y entonces para hallar la fuerza, vamos a poner aquí, entonces tendría que ser la fuerza por la velocidad. Como los dos están en la misma dirección y sentido, entonces sería simplemente el producto de los dos. Y para calcular esa fuerza tengo que aplicar mis conocimientos básicos de estática. Primera fuerza sería la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad, que sería la masa por la aceleración de gravedad. Cuando la aceleración de gravedad te da 9,8, tú ya sabes que lo más práctico es dejar indicado G, o sea que la masa sería masa 200 por G, lo dejo ahí indicado. Todo cuerpo que se apoya va a recibir la acción pues, de una reacción normal que va a ser perpendicular a la superficie y va a haber una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Como esto está en equilibrio, las fuerzas se van a anular. En este caso, lo que va para arriba sería igual con lo que va para abajo, entonces la normal sería 200 G. Y la fuerza de rozamiento, para aquellos que de repente también no lo recuerdan bien, por aquí lo voy a poner: la fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. El coeficiente de rozamiento nos están dando como dato que es 0,25, o sea, un cuarto, por la normal que es 200. Entonces eso me va a salir que la fuerza de rozamiento cinético va a ser 50G. Como esto está en equilibrio, esta fuerza con la que se jala tiene que ser 50G también. Entonces ya conozco el valor de la fuerza, ya conozco el valor de la velocidad, podemos calcular el valor de la potencia. La fuerza sería 50G, o sea 9,81 por la velocidad que es 4, y entonces ahí tomamos nuestra calculadora, sería 200 multiplicado por 980, bueno, 9,81, y entonces eso nos va a salir aproximadamente casi 500. Esto debe salir 9,81 multiplicado por 200, 50 por 4 es 200, y me sale aproximadamente casi, perdón, 2000, ¿no? Esto me va a salir 1962. Eso sería aproximadamente. Esto es casi 10 por 20, sería, 200 por 10, aproximadamente 2000, si lo quieres más o menos tener en la mente, para saber en qué rango de valores te va a salir. Y entonces el valor exacto es 1962. Aquí nos piden que la potencia desarrollada, nos dan como primera proposición que la potencia es 490. Entonces por ahí
empezamos a deducir pues que la primera proposición es falsa, ¿no? Porque la potencia es este valor. En la segunda proposición nos piden el trabajo desarrollado para mover la carga 10 metros. A ver, si lo vamos a mover 10 metros, vamos a imaginar que por acá hay un desplazamiento de 10 metros. Entonces el trabajo tendría que ser fuerza por distancia. Cuando la fuerza es constante, se multiplica, así como en este caso, fuerza por distancia. Entonces la fuerza en este caso sería 50G multiplicado por 10 y entonces esto me sale 500 por 9,81. 9.81 por 500. Esto me va a salir 4.905. Aquí, para que tú también más o menos incluso puedas ir descartando algunas alternativas más rápido, podría decir esto vale 10, es 500 por 10 sería 5.000, ¿ves? Cerca de 5.000. Entonces aquí nos está saliendo 12.000 joules. De hecho, esa proposición entonces también es falsa. Y en la tercera me dicen si la rapidez con la que se remolca en lugar de 4 fuese 2, ¿cuánto sería la potencia? Entonces, en la tercera proposición, la nueva potencia es igual fuerza por velocidad. De hecho, la fuerza no va a cambiar, no va a cambiar el valor de la fuerza, que sería 50G, pero ahora vamos a utilizar una nueva rapidez, va a ser el valor 2. Entonces, el valor tendría que ser 9,8 por 100. Esto me va a salir 981 watts. La respuesta sería 981 watts. Y en este caso, la respuesta sí es verdadero. Esa es la clave. Entonces sería, me piden la respuesta, o la pregunta es, ¿cuáles son verdaderas? Y entonces la respuesta es que la única verdadera sería solo 3. La tercera proposición es la única verdadera. En la siguiente pregunta, vamos a leerla, dice que tenemos dos partículas A y B. A la partícula B le he puesto de azul, a la partícula A le he puesto de rojo. Dice que está en el plano XY y se mueven con rapideces constantes, o sea, el valor se mantiene constante en todo momento. En el instante t igual a 0 dice que las dos parten del origen de coordenadas. Ese origen de coordenadas debe llamarse punto O, no lo dice el problema, pero los problemas que están en la descripción del vídeo, yo he hecho la corrección, debe decir punto O, eso se deduce un poco del enunciado. Dice que parten simultáneamente desde este origen de coordenadas. B se mueve en la dirección del eje de la Y. Creo que a estas alturas todos saben que el eje de la Y es el vector unitario que está asociado al eje de las X. Entonces el vector B se va a mover en esta dirección a lo largo del eje de las X. Eso es lo que quiere decir en la dirección Y. Y el vector A se mueve en esta dirección. El vector A se va a mover en esta dirección, en este vector unitario que nos dice el problema. Es 3 quintos. 3 quintos es lo mismo que poner 0,6 y 4 quintos sería lo mismo que poner 0,8J. Acuérdate que los vectores unitarios sirven para indicar una dirección, así que esto es una dirección. 0,6 y 0,8 es como decir 3 y 4, pues no es una proporción de 6 a 8, de 3 a 4. Y eso significa que la partícula se va a mover de esta manera. Se va a mover en el eje de las Y como si fuera 0,6 y en el eje de las J como si fuera 0,8. Hay una proporción de 3 a 4. 3 y 4 nos hace recordar un triángulo notable. Este ángulo notable va a ser 53 grados. Para eso sirve esa dirección. Este ángulo va a ser 53 grados. Según el problema, dice que él se mueve en esta dirección hasta llegar a un punto M. Entonces recuerda, esta es una dirección, esto es como si fuera un 3,4, esa es la proporción. Y 3,4 quiere decir que el ángulo es 53 grados. Otra forma de decirlo sería pues dividir estas dos componentes y entre X, y al dividir te sale 4/3, que dice que esa sería la tangente del angulito, sería la orientación. Esa sería otra forma de pensar.
Dice que se mueve esto hasta un punto M, hasta un punto M. Aquí creo que hay que leerlo, digamos que completo, ¿no? Vamos, dice, se mueve hasta un punto M y luego cambia de dirección, o sea, deja de moverse de esta manera y debe cambiar su dirección, no sé, debe moverse para abajo, para este lado, no sabemos, eso lo debemos deducir al leer. Dice que cambia su dirección y recorre otro trayecto recto NN, o sea, aquí del punto O al punto M hace un trayecto y de ahí va a ser otro trayecto recto de M a N. Pero ¿dónde está ese punto N? Seguimos leyendo y dice que el punto N está en el eje de las X. O sea que por acá más o menos aproximadamente debe haber un punto N. Y entonces el cuerpo debe cambiar de dirección y moverse en el trayecto M. Aquí entonces, como ves, cumple, esta partícula A se mueve en esta dirección, esta no es su velocidad, sino su dirección, recuerda la teoría, los vectores unitarios indican dirección y entonces esa dirección sería justo de esta manera, formando 53 grados con la horizontal. Se mueve hasta un punto M, luego en línea recta nuevamente hace otro trayecto MN y me dicen como dato del problema que el punto N está en el eje X. Dice que A y B llegan simultáneamente. Ellos llegan simultáneamente, van a llegar juntos, entonces por aquí, ellos van a llegar aquí juntos. Dice el problema que la rapidez de B, esta rapidez va a ser 6, y me piden hallar cuánto sería la rapidez del punto A. Bueno, aquí me dan como dato adicional que el segmento OM y el segmento MN son del mismo tamaño, son de la misma longitud. Como son del mismo tamaño y esta partícula va con rapidez constante, entonces va a emplear pues los mismos tiempos, ¿no? Se va a demorar aquí el mismo tiempo. Podemos decir entonces que estos segmentos van a ser iguales y van a formar un triángulo isósceles, ¿no? Como estos están en el mismo punto y estos dos segmentos, datos del problema, son iguales, entonces va a ser un triángulo isósceles. Entonces vamos a plantear este ejercicio de esta manera. Como este es un isósceles, entonces acá también sería 53 grados. Nosotros podemos asumir aquí, hacer este pequeño artificio. Voy a trazar acá la altura de este triángulo isósceles. Eso me va a servir como referencia, mira. Y voy a completar un poquito estos lados. Este lado le voy a poner 4L, acá sería 5L, esto sería 3L, acá también sería 5L y aquí también sería 3L. Y ahora vamos a aplicar lo siguiente, mira cómo lo voy a resolver. Voy a decir así, el tiempo, como los dos partieron simultáneamente y los dos llegan juntos, los tiempos son iguales. O sea, voy a decir que el tiempo que se demora A y el tiempo que se demora B son los mismos. Me acuerdo, como es un MRU, puedo aplicar distancia, rapidez por tiempo. Entonces despejo, el tiempo sería distancia entre rapidez. ¿Qué distancia recorrió el móvil? A ver, B, ¿y qué distancia recorrió el móvil A? Vamos a ver. En el caso de A, sería la distancia recorrida, sería 10L, y la rapidez de A es lo que quiero calcular. Vamos a cambiar este plumón que está un poquito bajo. Y en el tiempo de B sería la distancia de B, que sería 6L, entre la rapidez de B, que es 6. ¿Ves? Así se plantea. Mira, L con L se cancela. Y entonces la rapidez de A te queda 10 metros por segundo. Esa es la solución. En la pregunta número 7 tenemos una placa delgada de oro de forma circular de radio R. No, acá me dan como dato adicional R. Y me dicen que se calienta uniformemente hasta cierta temperatura. Dice que el área final, esto tiene un área inicial, acá le vamos a poner, este tiene un área inicial. Y cuando se calienta, obviamente esto va a crecer el área, o sea, va a crecer, se va a expandir. Eso es lo normal. Y el área final dice que es 1,0028 el área inicial. Ese es el valor del área final. El área final es 1,0028 veces el área inicial. Encuentre, dice, cuánto es el cambio, el incremento de temperatura, sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal, el alfa,
del oro es 14 por 10 elevado a la menos 6. Bueno, para hacer este problema, que es ya un problema caserito, digamos, en los exámenes de IEN, se utiliza pues la variación de área, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que en dilatación o expansión térmica la variación de área es el área inicial por el beta por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación del área? Tiene que ser la resta de estos dos, el área final menos el área inicial. 1,0028 A sub 0 menos A sub 0, esto te va a quedar así, mira, 0,0028 A sub 0. Esa sería la variación. Aquí ten cuidado, no se pone el 1, porque tiene que restar el área final menos el área inicial. El menos el te quedaría 0,028 A sub 0. Esto sería igual al área inicial. Aquí beta sería 2 veces alfa por la variación de temperatura. Como ves, el área se va a cancelar y esto nos quedaría así. Acá me quedaría 28 por 10 a la menos 4. Acá 2 veces alfa sería 28 por 10 elevado a la menos 6 variación de temperatura. Y entonces la variación de temperatura ahí sí te sale rápido. 28 se cancela, él pasa al otro miembro con el signo cambiado, sería 10 a la más 6. Y entonces te queda 10 a la 2, que no es otra cosa que 100 grados Celsius. Esa es la solución de los ejercicios. Los problemas están en el buzón de comentarios, ahí perdón, en la descripción del vídeo para que tú puedas descargarlo y practica con estos problemas que son hechos pues por la comisión de admisión, muy semejantes a los que pueden venir obviamente en un examen de admisión o en un examen parcial. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chau.